Sí, estamos ya listos para comenzar nuestro estudio bíblico y estamos basándonos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Estamos hablando de las características del amor cristiano, que son las características del amor de Cristo. Entonces le invito para que tenga a la mano su Biblia, un cuaderno de notas, vamos a estar escribiendo algunos versículos y también un bolígrafo. Así es que comenzamos y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos porque eres bondadoso, eres un Dios de gracia, santo y justo. Nos has llamado, Señor, para conocerte, nos has llamado a la salvación a través de Cristo y por tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora, Señor, rogamos que nos instruyes en tu palabra y que también cambiemos en hábitos, en pensamientos, en actitudes y en todo, Señor, para que se refleje fielmente el carácter y el amor de Cristo en nosotros. En cuyo nombre te lo pedimos todo esto con acción de gracias. Amén. Bueno, abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, el versículo 4. Y hoy vamos a ver dos características del amor cristiano. Dice aquí: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. La semana pasada vimos el amor es paciente o sufrido, y hoy vamos a ver el amor es bondadoso o benigno, y también el amor no es envidioso. Así es que el que ama es bondadoso, es amable y no es envidioso. Vamos a ver estas dos características, una positiva y la otra negativa. Entonces comenzamos diciendo que el amor es bondadoso. Ahora, el amor es completo cuando actúa. Solamente así podemos decir que realmente estamos amando, si hay obediencia a lo que dice la Escritura. Y busca, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, verso 18. Primera de Juan 3, 18. Entonces aquí el apóstol Juan nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice aquí de hecho y en verdad. Entonces el amor es completo cuando actúa. Así es que el amor de Dios cambia y transforma y cambia nuestras actitudes, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra conducta y nos lleva precisamente a una acción, ¿verdad? Si el amor de Dios está manifestando en nuestras vidas, bueno, pues se tiene que mostrar, así como Jesucristo es el modelo supremo del amor de Dios. Él vino aquí a la tierra y vivió y demostró todas estas virtudes del amor, ¿verdad? No solamente habló del amor, no solamente enseñó acerca del amor, sino que mostró el amor auténtico, que es el amor de Dios. Busque, por favor, Romanos 2:4. Entonces, el amor es bondadoso. Bueno, ¿y esto qué significa o en qué consiste esto? Pero primero tenemos que ver precisamente que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de amor y también Él es un Dios benigno. Romanos 2:4 dice aquí: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces la bondad o la benignidad de Dios es algo que nos lleva a pensar en el siguiente asunto. Si Dios nos está mostrando un Dios santo, un Dios justo y un Dios de amor, nos está mostrando su benignidad, su bondad, dice aquí el apóstol Pablo, entonces debes de entender que esta muestra de su amor, que es su bondad, te está guiando al arrepentimiento, es decir, a una vida diferente, a un cambio en tu forma de ser, en tu forma de actuar, y lo que implica el arrepentimiento. Así es que experimentar la bondad de Dios, probar la benignidad del Señor, esto significa que nos debe de guiar al arrepentimiento y a decir: Señor, le doy la espalda al pecado, le doy la espalda al yo, a la carne, ¿verdad? Para que entonces se manifieste, experimente tu bondad y también la pueda compartir con otros. Busque, por favor, Tito capítulo 3 en los versos 4 y 5. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice aquí que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Cuando se manifestó de manera plena, podríamos decir, la bondad de Dios y su amor para con los hombres, cuando envió a Cristo Jesús a esta tierra, cuando Cristo vivió de manera perfecta y obedeció al Padre en su voluntad, y Él fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para limpiarnos, perdonarnos y así reconciliarnos con el Padre. ¿Qué es eso? Sino la muestra de la bondad de Dios. Dice, nos salvó, no por nuestras obras, ¿verdad? Porque la salvación no es por el esfuerzo humano, no es por nuestras obras, no es por ritos ceremoniales, no es por una religión, sino es solamente por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por su misericordia, que fue mostrada en la cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, esta bondad de Dios es lo que debe de motivarnos a nosotros a manifestar de manera semejante en acciones, ahora en actos, como una respuesta a la salvación que ya Dios nos ha dado. Entonces entendemos que Dios es bueno, que Dios es generoso y que Él es un Dios confiable. Entonces esta situación de experimentar la bondad de Dios nos mueve también a ser bondadosos con los demás, porque el amor de Dios es benigno y ese amor se tiene que mostrar para con los demás. Ahora busque también por favor ahora el Salmo 27, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14, seguimos abundando un poco sobre esta característica o esta cualidad de Dios, que es su benignidad o su bondad. Salmo 27, versículos 13 y 14, dice aquí el rey David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Todos nos enfrentamos con situaciones a veces muy difíciles, muy complicadas, momentos en donde pensamos que ya no hay algún tipo de solución, etcétera, y podemos caer en un desánimo, ¿verdad? Pero el rey David nos dice, yo hubiera desmayado, o sea, hubiera caído, diríamos hoy, en una depresión, ¿verdad? A menos que, o si no creyese, que veré la bondad de Dios. ¿Qué es lo que como creyentes nos levanta cuando estamos en unas situaciones que nos han, podríamos decir así, tirado, ¿verdad? Bueno, pues el no dejar de creer que vamos a ver la bondad de Dios, tarde que temprano, ¿verdad? Podremos ver la manifestación de su misericordia, ayudándonos en el momento oportuno cuando acudimos al trono de la gracia de Dios a través de la oración. Y dice aquí versículo 14, aguarda a Jehová, o sea, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¿sí? Espera a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en el Señor? Su bondad, que Él muestre su bondad en el momento en que Él en su sabiduría sabe que es el tiempo y el momento, y entonces nosotros podemos continuar, ¿verdad? Con el gozo del Señor. Bueno, vamos a buscar también, por favor, en el Salmo 116, 6. El Salmo 116, verso 6. Seguimos también tratando este asunto, este atributo de la bondad de Dios, que es obviamente una expresión de su amor para con nosotros, y mismo amor o misma bondad que tenemos también que mostrar para con las personas que están a nuestro alrededor. El Salmo 116, 6 dice aquí, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve a tu descanso, o sea, deja de estar, alma mía, inquieta, nerviosa, ansiosa, abrumada, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque Jehová te ha hecho bien. Y a veces perdemos de vista esta situación, pero cuando creemos en la providencia de Dios, cuando creemos en la soberanía de Dios, vemos que aún esas situaciones que son adversas o complicadas, pues Dios las usa para bien en nuestra vida, los que amamos a Dios. Entonces, con esa certeza de que contamos con la bondad de Dios todos los días, de que Dios nos hace bien, ¿verdad? Aun cuando haya momentos de disciplina, bueno, pues todo eso también muestra la bondad de Dios, porque eso nos santifica y a la vez también nos fortalece en Cristo, pero también nos aparta de decisiones necias, de tentaciones o de la atracción del mundo. Entonces, de una u otra manera, Dios a través de su Espíritu y de su palabra
nos bendice, dice, el Señor me ha hecho bien. Entonces, ser benigno significa ser útil, ser servicial, ser amable con los demás, comenzando en casa, comenzando en el hogar. Así es que la benignidad o bondad significa, por un lado, abandonar nuestras actitudes egoístas y orgullosas. No podemos ser bondadosos y egoístas a la vez. No podemos ser benignos o amables y orgullosos o altivos a la vez, ¿verdad? Se repelen estas actitudes y tiene que abundar en nosotros precisamente la bondad, la amabilidad que Dios nos ha mostrado, de tal manera que ahora también nosotros podamos mostrarlo a los demás. Y con la bondad comienza cuando vemos las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Eso hace la bondad, nos hace sensibles ante las circunstancias que otras personas están atravesando. Y no solamente nos vuelve sensibles, sino que esa sensibilidad al detectar necesidades de gente que está a nuestro alrededor, pues nos lleva a actuar, ¿verdad? A practicar buenas obras como resultado del amor dinámico, de ese amor vivo que Cristo nos ha compartido. Busque por favor en Mateo 5:16. Mateo 5:16, Jesús dice que los creyentes, los cristianos, somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo y por lo tanto esta luz se va a reflejar, ¿verdad? Que es la luz de Cristo en nosotros, se va a reflejar a través de actos prácticos de servicio. Entonces Mateo 5:15-16 dice Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están a los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces somos la luz de este mundo, pero observa lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y es que no se trata simple y sencillamente de ser una persona más moral, ¿verdad? O con algunos actos de bondad aislados, no. Estos actos, estas buenas obras, ¿verdad? Tienen que estar mostrándose a fin de que la gente se acerque a Cristo, glorifique a Dios. Ese es el propósito. No que nos glorifiquen a nosotros, ¿verdad? Sino que las buenas acciones, las buenas obras, esa demostrar la bondad, la amabilidad que tenemos en Cristo, debe de conducir a la gente a alabar y bendecir a Dios, cuando hoy la gente está pues en una actitud de mucho egoísmo, de amarse solamente a sí misma y en un mal amor y en un mal entendimiento, ¿verdad? Pero el creyente que ha sido alumbrado con la luz del Evangelio va a servir para que la gente se vaya acercando a Cristo y glorifique al Padre que está en los cielos. Entonces, debemos de estar dispuestos a, como alguien dijo, a ser interrumpidos. Así son las necesidades que a veces llegan a la vida de las personas y nosotros no podemos poner excusas. Dice la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien, porque la benignidad no ocurre en nuestro horario, sino en el de los otros. Así pasa, ¿verdad? Bueno, y 1 Corintios 10:24, para terminar este punto de la bondad. 1 Corintios 10:24, tenemos esta exhortación, palabras de ánimo también del apóstol Pablo, y nos dice aquí que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es un desafío porque nuestra sociedad se ha vuelto muy egoísta y pues ya cada quien nada más ve por lo suyo. Pero tenemos la exhortación los cristianos de ir más allá, porque para eso Dios aquí nos ha puesto en la tierra. Para que cumplamos su voluntad, para que hagamos el bien a los demás, a fin de que ellos encuentren la salvación en Cristo Jesús. Bueno, y la segunda característica que vamos a ver en esta ocasión es que el amor no es envidioso. El amor no es envidioso. Ahora usted debe saber que el amor y la envidia son mutuamente excluyentes. El amor y la envidia no pueden coexistir a la misma vez en el corazón y en la mente de una persona. Donde está uno, no puede estar la otra actitud. Si está el amor de Cristo, entonces la envidia sale. Pero si está la envidia gobernando, pues el amor de Cristo no está reinando. Así es que no pueden coexistir. Ahora, los cristianos somos llamados a que prevalezca
ya que campee el amor de Cristo en nosotros. Ahora, la envidia tiene por lo menos dos formas, ¿verdad? Por un lado, es decir, quiero lo que esa persona tiene. Es una manifestación de la envidia. Querer lo que otra persona tiene. O dos, me gustaría que no tuviera lo que tiene. ¿Sí? Me gustaría que no tuviera lo que tiene, que en otras palabras es desearle el mal de la otra persona. Entonces, o porque quiero tener lo que esa persona tiene, o me gustaría que no tuviera lo que esa persona tiene. Así es que debemos de saber que en esta vida siempre habrá alguien un poco mejor que nosotros, siempre habrá alguien que tiene una mayor potencialidad de ser un poco mejor que nosotros, siempre habrá alguien mejor. Pretender el decir yo quiero ser el mejor de los otros, pues suena a una actitud de soberbia, de autosuficiencia, ¿verdad? Y no significa que uno como cristiano no se supere, sino al contrario, uno se pregunta, bueno, ¿por qué me quiero superar? Bueno, para servir mejor al Señor, para tener una mayor posibilidad de dar testimonio del Señor. Ese es nuestro propósito. De otra manera, entonces, si queremos lograr fama, poder, los aplausos del mundo, etcétera, etcétera, bueno, pues es la carne, ¿verdad? Lo que está deseando eso. Pero si procuramos avanzar en esta vida para que Dios nos use de una forma más grande, pues adelante, todo es para su honra y para su gloria. Así es que luchamos todos con la envidia de una u otra forma. La envidia es una reacción de la carne, ¿verdad? De nuestra naturaleza antigua, que muchas veces desea el mal para otra persona, y bueno, esos son síntomas de la envidia, ¿verdad? A Proverbios 14:30, sin embargo, la envidia trae consecuencias, porque una persona no puede ser feliz si se la pasa envidiando a los demás. No puede ser feliz, ¿verdad? La felicidad conlleva la situación de ser agradecido con Dios, de estar contento y satisfecho con las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, Proverbios 14:30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, o sea, el corazón satisfecho, el corazón tranquilo en el Señor, el corazón que está descansando en la bondad y en la confiabilidad de Dios, pues es un corazón que está, como dice aquí, apacible, ¿verdad? Lleno de la paz de Dios. Dice, sin embargo, la envidia, o sea, más la envidia es carcoma de los huesos. Es como una polilla que está comiéndose la madera, por ejemplo, en un closet. Entonces, así es la envidia, nos está carcomiendo, está quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, la paz, el gozo, ¿verdad? La felicidad que tenemos en Cristo, porque siempre estamos en un momento dado quizás deseando, ¿verdad?, más o lo que otros tienen y cuestionamos a Dios. ¿Y por qué no me has bendecido a mí? ¿Por qué si has bendecido a esta otra persona o a esta otra familia? ¿Y por qué yo estoy aquí con estas situaciones? ¿Y por qué otra familia o otra persona u otro compañero de escuela o del trabajo tienen muchísimas cosas más, o etcétera? Muchísimas situaciones, pero que al fin de cuentas lo único que se está manifestando es falta de amor, ¿verdad? Es la envidia. Entonces, la envidia provoca muchos problemas también. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. La envidia, pues obviamente que no es una muestra del amor ni de madurez, ¿verdad?, en Cristo, sino es una evidencia de la carne, de la naturaleza caída. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, dice aquí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. Y aquí nos da la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones, o sea, de estos deseos internos, carnales, las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí hay varios asuntos importantes, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos y los conflictos en casa y con los vecinos y a veces hasta con los hermanos de la iglesia? Pues esos pleitos vienen de dentro de tu corazón, de un corazón que no es apacible, que no está contento con el Señor, de un corazón que está codiciando, o sea, siempre está uno queriendo tener lo que otros tienen, no es uno agradecido con el Señor, entonces estamos codiciando. Y una cosa es codiciar, ¿verdad?,
que es con una actitud incorrecta. ¿Por qué queremos tener más? ¿Por qué queremos lograr más? ¿Por qué queremos lo que otros tienen? Eso es codicia, ¿no? En una forma pecaminosa, obviamente. Y nos dice aquí, ¿por qué? Porque están ardiendo de envidia. Entonces la envidia produce esa quemazón por dentro, vamos a decirlo así, donde no está uno feliz, agradecido, contento, ¿verdad? La envidia nos está robando la paz, la alegría diaria, porque siempre estamos viendo lo que no tenemos, lo que no hemos conseguido y lo que sí otros tienen. Eso es envidia, ¿verdad? Entonces, dice, por eso están luchando y no alcanzan, ni se pelean, ni luchan, dice, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pides. Entonces aquí está el otro punto. ¿Cuál es en parte la solución de esa envidia? Dice aquí, bueno, pide a Dios. No tienes porque no pides. Ahora, ¿a quién le pedimos? Al Señor. Ahora, nuestras peticiones pues tienen que ser conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, de una u otra forma, la envidia siempre está mostrando o mostrando esa falta de confianza en la bondad de Dios. A veces hasta nuestras oraciones pueden ser oraciones motivadas por la envidia, ¿verdad? Porque lo vimos en otras personas, porque vimos a alguien más prosperar en tal o cual forma, porque vimos un matrimonio feliz, unos hijos estables, etcétera, y los vimos en los demás, y entonces uno comienza como que con esa situación de envidiar, ¿verdad? A veces los muchachos en la escuela ven que otros amigos o amigas les va bien sus calificaciones o se llevan bien con los demás, y tú no, ¿verdad? Quizás tú te estés amargando la vida o no te estás esforzando lo suficiente para tener buenas calificaciones, ¿no? Por ejemplo, y de ahí surge la envidia. Entonces la envidia puede destruir familias, la envidia puede destruir negocios, cuando quizás te asociaste con alguien y el socio o la socia, ¿verdad? Pues le va mejor en ese trato que hicieron y comienzan las envidias. Pueden destruir amistades, la envidia. A veces uno tiene una envidia de alguien que es su amigo o su amiga, ¿verdad? Cuando nos comparte, nos comenta alguna situación, nos molesta porque decimos, bueno, ¿por qué hay así o hay así, etcétera, ¿no? Los ministerios, aún en el ministerio puede haber la envidia ministerial cuando pues vemos un ministerio o una iglesia, ¿verdad? Que está siendo bendecida por el Señor, realmente bendecida por el Señor, ¿verdad? Claro, y puede surgir esa envidia. Entonces, pero una persona amorosa no es celosa, no es envidiosa. Un creyente que está experimentando el amor de Cristo se alegra por el éxito de los demás. Escucha bien eso. Se alegra por el éxito de los demás. Aun cuando el éxito de los demás no nos favorezca, gracias a Dios que el Señor está bendiciendo a tal hermano, a tal familiar, a tal pariente o a un amigo, etcétera, etcétera. Pues qué bueno, ¿verdad? Y que hay bendición en sus vidas. Bueno, entonces entramos al último punto. ¿Cómo superar la envidia? ¿Cómo superar la envidia? Bueno, número uno, si quieres sacar la envidia de tu vida, número uno, pues deja de compararte con los demás. Deja de compararte con los demás. ¿Con qué frecuencia te estás tú comparando con tu hermano, con tu hermana? Y a veces ahí vienen los pleitos entre los hermanos. ¿Y por qué tienes preferencia para con él? ¿Y por qué tienes preferencia? Y aquí, deja de compararte con los demás. No estés comparando. Ahora, papás, no comparemos tampoco a nuestros hijos porque les hacemos daño, ¿verdad? Cuando los estamos comparando. Mira, ve a tu hermano o tu hermana que sacó mejor calificación que tú, que se porta mejor que tú. Entonces, alimentamos una competencia insana a veces entre la misma familia. Así es que deja de compararte con los demás. Si el vecino está estrenando un carro, pues qué bueno, no tienes por qué molestarte o pensar mal o qué hizo para estrenar, tener un carro del año. Pues qué bueno, es su asunto, ¿no? Entonces no te estés comparando con los demás, no compares a tu esposo, no compares a tu esposa, no compares tampoco a tus hijos con los hijos de otras personas. 2, entonces, si quieres superar la envidia, empieza a disfrutar la gracia de Dios hacia otros. Debes de saber eso, que Dios es un Dios de gracia. Y hay 2 tipos de gracia, lo que se llama la gracia común, en donde Dios hace que el sol, salga sobre justos e injustos, aunque no sean cristianos, ¿verdad? Hay una gracia común y Dios les da a todos los seres humanos ciertos talentos, ciertas habilidades, en fin, esa es la gracia común.
no tienes que reclamarle a Dios nada. Ahora, la otra gracia es la gracia salvífica o la gracia salvadora que Dios nos otorga a través de Cristo Jesús, y es la salvación y todas las bendiciones que conllevan la salvación que tenemos en Cristo, sus bendiciones, pero así también como otras bendiciones como son las responsabilidades. Debes de saber que las responsabilidades son bendiciones también que Dios pone en nuestras manos. Así es que disfruta la gracia de Dios. Por un lado, en tu vida, si eres cristiano, si eres hijo o hija de Dios, tienes el favor del Señor todos los días. Aunque haya problemas, sigues contando con su gracia. Pero también, no te amargues, no te enojes, ¿verdad? Porque aún gente inconversa, pues tiene cierto tipo de bendición. Ahora, no tiene la bendición más importante, lamentablemente, que es Cristo Jesús, y oramos por ello, ¿verdad? Pero no estés con esa falta de contentamiento. Recuerda que hay diferentes maneras en que Dios nos bendice, así es que no te vuelvas una persona criticona, ¿verdad? Y más bien disfruta la gracia de Dios, tanto para contigo como también para con los demás. Ok, número 3, si quieres superar la envidia, sé agradecido por lo que tienes. Sé agradecido por lo que sí tienes. Salmo 68, 19. Salmo 68, 19. Sé agradecido por lo que Dios te ha dado. Entonces el Salmo 68, 19 dice de la siguiente manera: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. ¿Sabías eso? Que Dios cada día que nos permite de vida nos llena de beneficios o bendiciones. Muchas veces las pasamos por alto o las damos por sentadas, pero sería bueno que recapacitaras un ratito y en vez de estar envidiando las bendiciones de los demás, a ver, siéntate y haz una listita y escribe ahí en una hoja, a ver, de qué manera Dios me bendijo, por ejemplo, el día de hoy. Y si lo piensas con calma, te vas a dar cuenta de cómo Dios te bendijo de una manera abundante, como no tienes idea. ¿Por qué? Porque no te detienes a reflexionar bien y entender que Dios es soberano y que por su misericordia no hemos sido consumidos, sino que cada día su fidelidad se renueva. Entonces, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, empezando desde ahí. Si ya eres cristiano, dale gracias a Dios por la salvación eterna que ya Dios te ha dado en Cristo. ¿Qué más quieres que eso? Si Dios ya te ha dado una salvación que va a durar por toda la eternidad, ¿tú crees que acaso Dios no te bendecirá aquí el tiempo corto que aquí Dios te preste o nos preste de vida? Pues claro que el Señor dice, si no negó a Cristo, sino que le entregó juntamente las bendiciones juntamente con Él, pues cómo no el Señor nos bendecirá si nos dio lo más precioso y lo más preciado para Él, que fue la vida misma de su Hijo Jesucristo. Entonces, dale gracias a Dios por lo que tienes. Filipenses 4:11, el apóstol Pablo aquí nos dice que él ha aprendido, observa esto, el contentamiento, la gratitud es algo que se aprende y se debe también de desarrollar en un creyente que confía en la bondad de Dios, como vimos hace un momento. Filipenses 4:11 dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba escribiendo en un lugar, en una cárcel, una situación muy incómoda. Sin embargo, a pesar de estar en ese lugar, Pablo no se queja y dice, hermanos, pues no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, no a conformarme, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahorita yo no sé cuál es su situación, pero puede usted decirle, gracias Dios, porque ahorita me encuentro como me encuentro. Ahora, a menos que usted haya pecado y haya desobedecido a Dios y quizás está en una disciplina de parte del Señor, bueno, aún inclusive, dele a Dios gracias por ello, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces el punto es, sé agradecido con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Y en penúltimo lugar, no dudes de la bondad de Dios. Si quieres superar la envidia, no dudes de la bondad de Dios. Hace unos momentos vimos eso. Vamos al Salmo 37.
No dudes de la bondad de Dios. Salmo 37, versos del 1 al 5. Ahora, estos atributos pues deben de servirnos como un testimonio, hermanos, un testimonio de que estamos experimentando el amor del Señor. Si no, pues solamente cuestión montado, pues son situaciones de mejora moral, ¿verdad?, etcétera, pero no, va más allá, es darle la honra y la gloria a Cristo por quién es Él y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas todos los días. Salmo 37, 1 en adelante dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. No puede haber envidia y deleite en Dios a la misma vez. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo concederá Dios las peticiones de mi corazón? Cuando no tengo envidia, sino al contrario, me deleito en Él y en su voluntad. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomiéndale tu camino. Otra vez, es la única forma de desterrar la envidia de nuestros corazones. Es no dudar de la bondad de Dios, confiar en el Señor y Él hará. Ok, y finalizamos. Para sacar la envidia de nuestra vida, mantente enfocado en el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti, entonces no estés comparando el plan de la vida de los demás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Salmo 13, versículos 5 y 6, dice aquí lo siguiente, Salmo 13, versículos 5 y 6, mas yo en tu misericordia, está hablando de Dios, Señor, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando tú tienes estas palabras en tu mente y en tu corazón, las experimentas, mira, no tienes que envidiarle nada a nadie, nada. Dale gracias a Dios, porque estás en sus manos, porque eres su hijo, su hija, porque Él te ha dado la salvación, y por eso alaba a Dios, porque Él te ha hecho bien. No le creas esas mentiras a Satanás que te hace dudar de la bondad de Dios, porque estás en un problema, porque quizás rompiste con tu novio, con tu novia, etcétera, y qué situaciones. Dios hace bien en tu vida, pero confía en Él, sigue con tus ojos puestos en Jesús. Bueno, queridos hermanos, con esto concluimos, y hay una frase que me gustaría compartir, que la pudiera memorizar y siempre la tenga como referencia. Esta la escuché de otro pastor, y dice así: como Jesús ha sido conmigo, así seré con los demás. Anótala y vívala. Como Jesús ha sido conmigo, así seré con los demás. Cuando esto se convierte en una práctica, hermanos, estaremos viviendo y compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen el amor de Cristo Jesús. Antes de orar, solamente déjeme recordarle, por favor, los miércoles continuamos con este estudio de las características del amor cristiano o el amor de Cristo, y miércoles a las 7 de la noche. Luego lo suben a YouTube, entonces en cualquier día y a cualquier horario. Ok, también les recuerdo que estamos ya por iniciar los cursos de discipulado, nuevos cursos de discipulado, y este domingo, allá en el Renuevo, por favor ya lleve su papeleta y entréguemela ya para ir formando los grupos que vamos a comenzar el domingo 20 de agosto, pero ya hay que tener las papeletas y saber en qué curso usted se va a inscribir. Y también este domingo 6 de agosto. Este domingo 6 de agosto. Nos vemos un poco antes del culto. El culto es a las 12, pero le invitamos a aquellos hermanos que quieran un rato ir a repartir folletos evangelísticos. Nos vemos en el Renuevo a las 11:30, y de 11:30 a 5 para las 12 oramos unos momentos y salimos inmediatamente ahí en la esquina del templo para repartir estos folletos evangelísticos. Un poco antes de las 12 regresamos al templo para la celebración o el culto dominical. Así es que ojalá que se anime y nos acompañe a las 11:30 este domingo, especialmente para repartir folletos evangelísticos. Oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre Celestial. Eres bueno, eres bondadoso, Señor, sin que lo merezcamos. Tú has demostrado
Tu amor abundante y la plenitud de tu amor la demostraste a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la máxima expresión de tu amor a quienes no lo merecíamos, Señor, sino solamente por tu gracia nos diste esta preciosa salvación. Señor, que experimentemos en nuestra vida diariamente para con los demás esta bondad y también, Señor, ayúdanos a superar la envidia, que es esa falta de gratitud y de contentamiento para contigo. Gracias, Padre, porque tú has hecho bien, nos has dado muchos beneficios a diario. Señor, son innumerables, no podemos contar tantas bendiciones que tú nos das. Permítenos, Señor, a disfrutar de tu presencia y también compartir con los demás este amor abundante y santificador de Cristo Jesús a través de tu Evangelio, en cuyo nombre te lo pedimos todo esto. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, nos estamos viendo. Hasta luego.